Para entender cómo Yoritomo llegó al poder, primero debemos retroceder a finales del siglo XI, cuando Japón estaba bajo el sistema Insei, instaurado en 1087. Este sistema permitía a los emperadores retirarse y gobernar desde las sombras, mientras sus sucesores oficialmente ocupaban el trono. Aunque esto parecía una solución pacífica, en realidad creó una situación de poder fragmentado y tensiones políticas que pronto estallarían en conflictos armados. El gobierno central era débil, y el poder real estaba en manos de las familias aristocráticas y los guerreros samuráis que luchaban por el control de las provincias. En 1156, dos de las familias guerreras más poderosas de Japón, los Minamoto y los Taira, se enfrentaron por primera vez en la rebelión de Gen. Aunque esta guerra fue corta, dejó profundas cicatrices y marcó el inicio de una enemistad que culminaría en las guerras Genpei. Aquí es donde aparece en escena Minamoto Yoritomo, un joven samurái que estaba destinado a cambiar la historia. Después de que su clan fuera derrotado en esta primera confrontación, Yoritomo fue exiliado, pero no quedó inactivo. Durante su exilio, observó, aprendió y esperó el momento oportuno para vengar a su familia y reclamar el poder. Ese momento llegó en 1180 con el inicio de las guerras Genpei, un conflicto que enfrentó nuevamente a los clanes Minamoto y Taira por el control de Japón. Esta guerra fue devastadora y se luchó a lo largo y ancho del país, desde las tierras bajas hasta las montañas nevadas. Pero lo más interesante de esta guerra no fue solo la lucha por el poder, sino cómo Yoritomo usó su astucia para consolidar su autoridad. Mientras su hermano Yoshitsune lideraba las fuerzas en las batallas, Yoritomo se centró en asegurar alianzas estratégicas y consolidar su control sobre las provincias. Fue una guerra no solo de espadas, sino también de inteligencia y política. Yoritomo demostró ser un maestro de la estrategia. En lugar de centrarse únicamente en la derrota militar de los Taira, utilizó su tiempo para crear un gobierno paralelo en Kamakura, lejos del poder imperial en Kioto. Kamakura, con sus montañas protectoras y acceso al mar, fue un refugio ideal para consolidar su poder. Aquí es donde Yoritomo comenzó a acumular poder real, nombrando a sus propios gobernadores en las provincias y estableciendo un sistema de justicia que respondía directamente a él. Este fue el primer paso hacia la creación del shogunado, un gobierno militar que dominaría Japón durante los próximos 7 siglos. En 1185, la guerra llegó a su clímax en la batalla de Dan-no-ura, una de las batallas navales más épicas de la historia japonesa, donde los Taira fueron finalmente derrotados. Con esta victoria, Yoritomo se convirtió en el hombre más poderoso de Japón, pero no se conformó con ser solo un líder militar. En 1192, dio un paso audaz al autoproclamarse shogun, formalizando su poder sobre el país y estableciendo el shogunado Kamakura, el primer gobierno militar de Japón. Este nuevo sistema significaba que, aunque el emperador seguía siendo la figura simbólica de autoridad, el poder real estaba en manos del shogun y sus guerreros samuráis. El shogunado Kamakura no solo cambió la estructura política de Japón, sino que también transformó la sociedad. Antes de Yoritomo, Japón había sido gobernado principalmente por la aristocracia cortesana de Kioto, que valoraba las artes, la poesía y la ceremonia. Pero con la llegada del shogunado, la cultura samurái se convirtió en dominante. La lealtad, el honor y el arte de la guerra se convirtieron en los pilares de la sociedad japonesa. El código de conducta samurái, conocido como Bushido, surgió como una guía moral y ética que definiría la vida de los guerreros y eventualmente la de todo Japón. Sin embargo, aunque el shogunado Kamakura fue el comienzo de una nueva era, también plantó las semillas de futuros conflictos. Después de la muerte de Yoritomo en 1199, el shogunado pasó a estar bajo el control de su viuda, H.J. Masako, y su familia, los H.J. A pesar de sus esfuerzos por mantener el poder, la autoridad del shogun comenzó a desmoronarse, y en 1221, el emperador Go-Toba intentó restaurar el poder imperial durante los disturbios de JKY. Aunque la rebelión fue sofocada, mostró que la lucha por el poder en Japón estaba lejos de terminar. El shogunado Kamakura duraría hasta 1333, cuando la familia Ashikaga, liderada por Ashikaga Takauji, derrocó al shogunado y estableció el segundo shogunado de Japón. Esta nueva era estuvo marcada por una mayor fragmentación del poder y el inicio de una guerra civil que asolaría Japón durante más de un siglo, conocida como el período Sengoku. Pero la influencia de Yoritomo y su shogunado Kamakura no se desvaneció. Su establecimiento del gobierno militar sentó las bases para la estructura política de Japón que perduraría hasta la restauración Meiji en el siglo XIX.
La importancia de la creación del shogunado Kamakura radica no solo en su impacto inmediato, sino en cómo definió la relación entre el poder militar y el poder imperial en Japón. Este equilibrio de poder, con un emperador simbólico y un shogun gobernando de facto, sería una constante en la historia japonesa durante los siguientes 700 años. Además, el ascenso de los samuráis al poder significó un cambio cultural profundo que aún hoy es evidente en la sociedad japonesa, desde su ética laboral hasta su aprecio por las artes marciales. Y así llegamos al final de esta fascinante historia sobre cómo Minamoto Yoritomo se autoproclamó shogun y cambió para siempre la historia de Japón. ¿Qué opináis sobre el impacto del shogunado Kamakura? ¿Creéis que Yoritomo fue un visionario o simplemente un oportunista que supo aprovechar el momento? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Y no olvidéis suscribiros al canal para más vídeos sobre la historia de Japón y sus increíbles personajes. Nos vemos en el próximo vídeo.